Bueno, este es un ritual nuevo de la última clase. Aparte de que voy a dar el teórico, contarles un poco. Este año cumplí 50 años de docente en la facultad. Gracias. Así que, bueno, muchos de los docentes, como Laura, Jorge, han sido alumnos míos. Algunos han empezado de ayudantes a alumnos, ahora son profesores asistentes. Bueno, toda una vida, digamos, en la universidad, ¿no? En algún momento van a llegar algunos de mis hijos que también han compartido conmigo todos los avatares que uno pasa en la vida universitaria, ¿no? Han compartido también eso. Bueno, no quería decir nada más. Seguramente participaré en algunos espacios, continuaré en el equipo de investigación y en algunas actividades de extensión. Y bueno, cuando necesiten también algún director de tesis o alguna de esas cuestiones, me pueden buscar. Yo les quería decir que en relación a esta clase, me gustaría que podamos interactuar, por eso les dijimos que lean el PowerPoint que habíamos subido al aula virtual, para que puedan participar, porque es una temática muy particular la que vamos a ver hoy, que es el Estado y las políticas públicas, las políticas sociales en las cuales se ubican los distintos sistemas de salud. Es un tema que, salvo a aquel que le ha interesado, digamos, las cuestiones más políticas, le cuesta un poco abordarlo y comprenderlo. Yo les pido que, bueno, cuando surja alguna inquietud, alguna duda de lo que vamos a desarrollar, me pregunten, lo hablemos, para que les quede claro el tema, ¿no? No sé si quieren hacer alguna pregunta previa. ¿No? Bueno. Bueno, primero empezamos con las distintas concepciones que ha habido alrededor del Estado. ¿Por qué decimos Estado moderno? Porque surge en la modernidad, ¿no es cierto? Antes del Estado, como lo conocemos actualmente, habrán escuchado o visto en algún lado que estaban los señores feudales, que tenían su territorio y sus siervos y sus ejércitos. Después fueron las monarquías absolutas y después vino la revolución industrial, que cambió la dinámica del mundo, donde fue necesario construir las naciones para comerciar entre los distintos estados por todo lo que había abierto la revolución industrial, las comunicaciones, los medios de transporte a partir de las máquinas, de los ferrocarriles. Empiezan a construirse los estados-nación. Esto implicó que los teóricos de las teorías políticas interpretaron esta nueva institución en dos grandes vertientes, ¿no es cierto? Las que vemos ahí, los contractualistas o naturalistas, una de las corrientes, que dicen que los estados eran necesarios y que se producían por un contrato social. Alguna vez habrán escuchado hablar de Hobbes, Locke, Rousseau, son todos los teóricos que agregaban en esta teoría de que el Estado se había constituido
por un contrato social entre la gente para que hubiera alguien que dirimiera los conflictos y sobre todo que defendiera la propiedad privada. También esta época es el inicio del capitalismo, ¿no es cierto? Ahora, los que piensan de manera distinta son todas las teorías derivadas del marxismo, donde consideran que el Estado es un aparato de dominación de clases. Entonces, bueno, por ejemplo, Hobbes, que ustedes habrán escuchado alguna vez la frase el hombre, lobo del hombre, ¿no? Todos estos autores y naturalistas parten de la idea teórica de qué sucedía antes de que existiera el Estado. Hobbes dice que los hombres se peleaban entre ellos todo el tiempo y que estaban en un estado semisalvaje, digamos, que por eso fue necesaria la construcción de los estados. Bueno, ¿cómo lo define Max Weber al Estado? Como la soberanía sobre un Estado, sobre un territorio y el monopolio de la violencia física. Queda esta idea, soberanía sobre un territorio, con el monopolio de la violencia física. Estos primeros Estado-nación constituían esa soberanía, ¿no es cierto? Empiezan a construir un ejército de la nación para la defensa externa y la policía como defensa interna. Y las relaciones sociales, según esta teoría, eran reguladas por el mercado. ¿Les suena? Hoy en día siguen en disputa estos modelos. Bourdieu va a agregar a esta definición de Max Weber que también el Estado tiene el monopolio de la violencia simbólica. ¿Qué les parece que puede ser esto de la violencia simbólica? ¿Ustedes existirían si su papá y su mamá no los hubieran anotado en el registro civil? No. O sea, existirían físicamente, pero no legalmente, ¿no es cierto? Entonces el Estado empieza a tomar todas estas funciones, y otra de las cosas que estamos viviendo actualmente es esta lucha cultural, digamos, entre concepciones diferentes sobre lo que debe ser el Estado, y sobre si es el Estado el que regula las relaciones y el que trabaja para la igualdad, para la equidad, para los desfavorecidos, o que todas las relaciones sociales las debe regular el mercado. Bueno, como les decía antes, este Estado, primero, lo llamamos el Estado liberal, donde ya les comenté que tenía el ejército y la policía para la defensa externa e interna, y también lo que empieza a suceder, si bien los señores feudales, los monarcas, los reyes también recaudaban impuestos, ahora el Estado justifica, digamos, para sus diversas funciones la necesidad de manejar un presupuesto y empiezan a aparecer los impuestos de la nación. En esta época surge también, con la creación del Estado, las escuelas. Antes los niños se educaban en la casa, o con algún preceptor o docente particular, o con los mismos padres que les enseñaban. Entonces este Estado necesita ciudadanos, empieza a aparecer esta idea, que funcionen en este nuevo modelo de la sociedad. Bueno, los estados, ¿no es cierto?,
diferentes que existen en sus distintos modelos están atravesados por la ideología, los valores éticos políticos y paradigmas que los sustentan, y también por la historia de cómo se fueron construyendo estos estados. Bueno, y esto es por qué razón nosotros damos este tema, si bien se lo estoy contando de una manera resumida para que entiendan los contextos, donde se van a funcionar los distintos abordajes o sistemas de salud. Entonces podríamos decir que de esta conformación los estados liberales, ¿no es cierto?, predomina la idea de la salud como un mercado en el cual funciona con la responsabilidad individual de cada uno que cuide su salud. Las personas en estos estados liberales, como Estados Unidos, por ejemplo, las situaciones de riesgo, de enfermedades son cubiertas por seguros pagos. Y el Estado solamente interviene con algunas políticas focalizadas en determinados grupos que son muy vulnerables. Bueno, ¿qué pasa en esta historia que había empezado a contarles de los inicios del capitalismo, ¿no es cierto?, y el desarrollo de este capitalismo hasta que sucede una gran crisis en los años 30 y después también la Segunda Guerra Mundial, ya había sucedido la Primera. Entonces empieza a haber anomalías y sucede la primera crisis del capitalismo, donde se llama crisis de acumulación de capital, donde no se puede, no está funcionando esto del mercado. Ahí aparece, no sé si alguna vez han escuchado hablar de Keynes, del keynesianismo, ¿no? Aparece John Maynard Keynes, que para algunos fue un bombero del capitalismo, lo salvó de la crisis, y para otros, bueno, fue una postura que implicaba otra manera de ver el funcionamiento de la economía. ¿Qué dice Keynes? Que para salir de la crisis había que estimular la demanda. No quiero meterle muchos términos económicos, pero era darle plata a la gente, ayudar a la gente para que consuma y se reanude el círculo del funcionamiento del mercado. Entonces, ¿qué nace a partir de esta teoría económica de Keynes? Nacen los estados de bienestar. ¿Cuál fue la forma de distribuir y de estimular esta demanda de la gente? A partir de las políticas sociales, que son las que generan el estado de bienestar. ¿Alguno sabe qué son las políticas sociales? ¿Algún ejemplo? Sí. Bueno, podría considerarlo, pero Estados Unidos en general no tiene políticas sociales, salvo para aquellos muy vulnerables. Son las que empiezan a surgir acá en la Argentina, por ejemplo, con el primer peronismo, que son las políticas de vivienda, las políticas de trabajo, las políticas de salud. Se empiezan a generar hospitales públicos, por ejemplo, en el campo de la salud. Los salarios familiares, todas políticas que implican, si bien las vemos como políticas cuando las analizamos, pero que implica ponerle dinero en el bolsillo de la gente, ¿no es cierto? ¿Para qué? Por un lado, para que el capitalismo siga funcionando en el mercado. Ustedes saben que el mercado, según la teoría liberal, se regula solo, ¿no es cierto?, con la circularidad entre la oferta y la demanda. Entonces, bueno, acá eso estaba en crisis
Y con estas políticas sociales empieza a salir de la crisis y se generan los estados de bienestar. Otra de las cosas, que no sé si van siguiéndome, que están en cuestión hoy en día, hay una lucha, una batalla cultural en torno a estas dos ideologías, ¿no? ¿Cuál es la función del Estado? ¿El Estado debe tener estas políticas públicas o se deben regular solamente por el mercado, por la ley de la oferta y la demanda? Eso está muy en cuestión en este momento. Bueno, eso decíamos los estados liberales. Los estados que llamaríamos socialdemócratas o progresistas, la salud es considerada un bien social, no un mercado, aunque no se niega que exista también un mercado de la salud, pero sobre todo el Estado es el encargado de garantizar el derecho a la salud. La salud es vista como un derecho. ¿Cómo se organizan estas cuestiones de la salud en los estados más progresistas? O a través de un seguro social, que es el que seguramente muchos de ustedes tienen, con las obras sociales que tenemos por la condición de trabajadores, o si no, a través de las políticas que brinda el mismo Estado, como la posibilidad de atenderse en un hospital público, y de contar con algunos descuentos en las obras sociales, o como el PAMI, que brinda algunos medicamentos y prestaciones. Entonces y acá les introduzco los tres modelos, digamos, que hay de sistemas de salud, que son los universalistas, que son los que cubren a todos, a toda la población, solamente con su calidad de ser un ciudadano. Después está el modelo del seguro social, que es el de las obras sociales, que muchas veces las confundimos con los otros seguros, que tienen que ver, como les decía antes, con la condición de ser un trabajador. Entonces te brinda una obra social que sobre todo está fundada en la solidaridad, donde la gente más joven, que se enferma menos, aporta a la obra, todos aportan a la obra social, y la gente más joven ayuda a los más grandes que se van enfermando a medida que pasan los años. Entonces el valor, digamos, fundante de este sistema es la solidaridad entre compañeros de trabajo. Y el otro modelo, decíamos, el universalista, el del seguro social, que está basado en el trabajo y que cubre a los trabajadores y sus familias, y que muchas veces los prestadores son o clínicas de las mismas obras sociales o contratos que hacen las obras sociales con prestadores privados. Y el tercer modelo es el modelo de los seguros pagos, que ese es el sistema que predomina en Estados Unidos, que decía acá la compañera, que tienen la cobertura del que paga el seguro, y también hay distintas categorías, según lo que pagas son los beneficios que tenés. Sí. ¿Cómo? No, los monotributistas es una relación laboral medio precaria, que pueden tener una obra social, pero también se encuadraría dentro del seguro social, porque es un sistema de obra social o mutual. Las prepagas son estas que uno va y se afilia a la obra social y paga, digamos, una cuota, y hay distintas categorías en los prepagos para recibir prestaciones, que también
tienen un montón de, bueno, la lógica, digamos, de este sistema, así como les decía, la del seguro social, la lógica es la solidaridad, en los prepagos la lógica es el mercado. Otro de los temas que si prenden la tele en algún momento o lo leen en Instagram o en algún lugar, otro de los temas que está en cuestión, ¿no es cierto? Estas cuestiones de que habían autorizado un aumento de la cuota, después se volvieron atrás y la gente dice que ya no puede seguir pagándolo, y después ¿qué pasa? Como la lógica es el beneficio económico, entonces pasa que mucha gente que no puede seguir pagando esta prepaga no la reciben en ninguna otra prepaga. Es una de las cosas que está sucediendo. ¿Por qué? Porque te hacen todo un estudio previo para poder entrar a la cobertura. Si tenés o sos fumador como yo, no me aceptarían en ninguna prepaga, ¿no? O si tenés alguna enfermedad preexistente, porque la lógica, el modelo de este sistema es el lucro, digamos, la salud vista como un mercado. Claro, sano. Bueno, nosotros esto ya lo vimos en una clase, ¿no es cierto?, de que si bien tomamos el concepto de sistemas de salud, que serían los que implementan los estados a través de diversas instituciones, preferimos incluir otra visión, que es la de Bourdieu, que es hablar del campo de la salud. Porque allí estas cuestiones que yo les comentaba, ¿no es cierto?, de las disputas que hay en este momento, hace que haya luchas de poder entre las distintas instituciones y que manejan diferentes capitales. No la voy a volver a poner porque esto ya lo hemos visto. Bueno, ¿qué son las políticas públicas en general? Que son las que implementan los estados. La voy a leer a la definición: conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo el gobierno para enfrentar los problemas que en un momento determinado se consideran prioritarios, ¿no es cierto? Siempre las políticas, aunque a veces la política parece ser una mala palabra, pero política significa eso, determinar un problema, fijarse un objetivo y destinar recursos y mecanismos para conseguir cambiar las situaciones problemáticas. Por eso son estrategias intencionales dirigidas a objetivos que se desean alcanzar con una visión a largo plazo, pero con efectos también a corto y mediano plazo. Bueno, en la construcción de estas políticas públicas intervienen también múltiples actores. Por eso decíamos que nos gusta trabajar con la idea de campo de la salud. Porque muchas veces una movilización, una movida de alguna organización o un trabajo, qué sé yo, con los legisladores, ¿no?, como pasó, por ejemplo, con la ley 26657, la ley de salud mental, hubo todo un trabajo para lograr que esa ley se aprobara. Por eso intervienen no solo los políticos, los que están en las instancias de gobierno, sino también la ciudadanía puede incluir temas en la agenda pública y visibilizarlos y luchar para conseguir esos beneficios. Todas las políticas de género, ¿no?, de los derechos humanos, todas esas fueron logradas por la movilización de las personas. Por eso no es solo el Estado el único actor, sino la ciudadanía también.
Bueno, eso ya lo dije, lo que acabo de decir. Esto también. Bueno, las políticas sociales, esas eran las políticas públicas en general. Las políticas sociales nacen, como les decía al principio, con el estado de bienestar. Qué frío que hace acá, tengo la mano helada. Bueno, y abarcan varios campos, las políticas sociales. Salud, seguridad social, trabajo, vivienda, educación es otra de las cosas. Antes de ir con esto, se me fue lo que quería decir. Bueno, se me cruzó y se me fue. Bueno, no por nada estoy jubilada. ya me voy a acordar. Entonces las políticas sociales, como les había dicho, nacían con el estado de bienestar. Y los estados que tienen una concepción más neoliberal tienen solamente algunas políticas protectoras para los sectores más vulnerables, ¿no es cierto? Que sé yo, como algunas cosas como control de crecimiento y desarrollo, brindar alimentos, o algún tipo de instituciones para los que no tienen dónde construir. Me acordé. ¿Qué pasa con nuestro sistema de salud? ¿Ustedes ya lo han visto en el práctico eso? ¿Sí? ¿Cómo es nuestro sistema de salud? ¿Cómo? Único en el mundo, único en el mundo. Tenemos un sistema mixto, donde tiene políticas universales, que son todo el sistema público de salud, hospitales, centros de atención primaria, provinciales, municipales, nacionales. Tenemos las obras sociales, de la condición de trabajador, y tenemos también las prepagas. Las prepagas, como anécdota, era algo que existía muy poco acá en Argentina, pero con el menemismo, que fue la primera ola neoliberal, digamos, de un gobierno democrático, porque los militares también eran neoliberales, empezaron porque se abrió esta posibilidad de generar, de que se viera la salud como un mercado y se incentivara a las prepagas. Bueno, esto no. Bueno, el autor de Lelis, que está en la bibliografía de la cátedra, dice: ¿qué puede aportar la psicología al desarrollo? ¿Qué puede aportar la psicología al campo de la salud y de las políticas públicas? Entonces, primero dice que podemos intervenir en poner temas en la agenda, ¿no es cierto?, en la agenda pública, desnaturalizando y desideologizando estas cuestiones, como que las prepagas, digamos, son el mejor sistema de salud al que pueden acceder, ¿no? Después, el fomento de la participación social es otra de las cosas que como psicólogos podemos intervenir. Un
diseño, ¿no es cierto?, de oportunidades para la transferencia de conocimientos y destrezas, que muchas de estas cosas se suelen trabajar en los centros de atención primaria de la salud, ¿no es cierto?, trabajando con jóvenes, con comunidades, ¿no?, brindándoles alguna capacitación para mejorar las condiciones de vida, por ejemplo, nutricionales, ¿no? Bueno, otra de las cosas que plantea Deleuze es generar competencias para el control de las políticas públicas. Esta cuestión de movilizar, de organizarse, ¿no es cierto?, para el fortalecimiento de los ciudadanos, lo que llamamos también empoderamiento de la comunidad. Luego, el otro punto es diseminar innovaciones y resultados, ¿no es cierto?, sobre todo trabajar con los líderes comunitarios para promover el cambio social. Bueno, entonces, como veníamos diciendo, el empoderamiento de las personas y comunidades es esencial para la construcción de ciudadanía. Ello permitirá el cambio social y la participación en las políticas públicas, permitiendo su análisis y acumulación de capital simbólico en la lucha por una mejor salud y condiciones de vida. Nosotros lo vamos a ver más adelante a lo que trabaja Marisa Montero. Jorge ¿se fue? ¿Vos, Mati? ¿Me ayudas con esto? La tecnología no es lo mío. Bueno, esto un poco para que vean en un esquema, se lo vamos a subir también al PowerPoint. Un resumen de los distintos modelos de sistema de salud que existen. El universalista, que les comenté antes, por ejemplo, Inglaterra, Francia, España, Cuba, tienen sistema universalista, o sea, todo el mundo concurre a los mismos efectores de salud. ¿Quién financia los sistemas universalistas? Recursos fiscales, o sea, recursos del Estado, de los impuestos. ¿A quién cubre los modelos universalistas? Está asociado a la condición de ciudadanía. El acceso es para todos. ¿Quién provee los servicios? Estas categorías son las que van a diferenciar un sistema del otro, ¿no es cierto? Los servicios son provistos por hospitales públicos, los recursos humanos son pagados por el Estado,
o sea, todo el personal de salud, digamos, pagado por el Estado. El otro modelo, el del seguro social, Alemania y las obras sociales argentinas, que se financian con los aportes obligatorios de todos los trabajadores y empresarios, y se deberían administrar por los interesados. O sea, las autoridades de las obras sociales deberían ser administradas por los mismos afiliados. La cobertura, ¿a quién cubre este sistema de seguro social? Al grupo familiar y al trabajador. Las obras sociales también son reguladas por el Estado. Existe una cosa que se llama Superintendencia de los Servicios de Salud, que son quienes establecen reglas y controles para que no se distorsione el sistema. ¿Quién provee los servicios? Instituciones propias, o sea, hay algunos trabajos que tienen sus propias clínicas, o contratarlas en el sistema privado, y entonces eso es lo más común, que uno va a una institución privada y la obra social paga, le paga, digamos, a la institución su prestación. Bueno, el otro sistema, el de los seguros privados, que el ejemplo de Estados Unidos y las prepagas en Argentina. Eso se financia con el pago directo de las personas, y lo que deben pagar las personas está calculado en base al riesgo. Como les decía antes, algunas personas que se consideran de riesgo o pagan mucho más por esta prestación o directamente no te permiten el acceso a este sistema. Aquí hay algo que es una distorsión de esto, que debería ser un sistema que solo se financie con el que lo quiera pagar o pueda pagarlo, y que es que los que tienen prepagas gozan de una disminución de los impuestos porque están afiliados a las prepagas. Esto tiene que ver con estas concepciones liberales, ¿no es cierto? ¿A quién cubre el seguro privado? A los adherentes al seguro, o sea, aquellos que se afilian. Bueno, la organización de este sistema es fragmentaria, o sea, no hay una lógica, no hay un ministro, digamos, que ordene, que organice, es descentralizado, o sea, cada efector trabaja por su cuenta, y los prestadores son privados. Bueno, el asistencialista, que es otro modelo que algunos autores lo consideran aparte, pero yo diría que en realidad es complementario. Cuando decíamos de estas políticas focalizadas, para sectores más vulnerables, entonces, bueno, existen estas modelos asistencialistas, que son como un complemento de un sistema más abierto, más de mercado, digamos. Bueno, ¿alguna duda? No, las políticas sociales son también políticas públicas, digo, para que no se confundan. Pero ¿qué es lo que las diferencia? Las políticas públicas son todas las políticas que los estados implementan, ¿no es cierto?
Las sociales son las que surgen con el estado de bienestar y tienen que ver con colaborar, digamos, a solucionar las inequidades que se producen en una sociedad. ¿Sí? ¿Quedó claro? Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Y qué les parece? Un poco me quería apurar para que charlaran un poco sobre lo que está pasando ahora. Con todas estas ideas que hemos tirado así brevemente, ¿qué es lo que está pasando en nuestra sociedad en este momento? Un mercado y una responsabilidad individual. ¿Qué más? ¿Qué cosas han escuchado que están pasando en estos tiempos? ¿Alguno que opine diferente? Podemos discutir un poco si este modelo les parece bien. Parece que no. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. ¿Qué otras cosas? No, porque no solo lo que decía aquel compañero. ¿Quién? Ah, dale. ¿De quién? Es Spinelli, sí. Sí, no sé si habrán escuchado lo que dice la compañera, sí, esa fue una frase que inicialmente la dijo Mario Testa, que era la atención primaria o primitiva de salud, decía, ¿no? Ustedes saben, ya lo vamos a ver, no va a entrar para esparcer el tema de APS, pero la atención primaria es la que está más cerca de la población, ¿no es cierto? Y en realidad surge por una iniciativa que se juntaron, digamos, todos los ministros de salud del mundo en Alma Ata, que es una ciudad rusa, ¿no?
y donde analizaron todas las problemáticas de salud que existían en el mundo y idearon la idea de tener estos centros que estuvieran cerca de la comunidad, ¿no es cierto?, para solucionar los problemas de salud, ¿no? Pero sí, en realidad, por eso les preguntaba si tenían alguna disidencia, porque en realidad hay muchas cosas que tienen que ser mejoradas, ¿no es cierto? Sí, no sé si le escucharon a la compañera acá, se refería a la ley de salud mental que habían trabajado en la comisión en relación al presupuesto que hay para la implementación de la ley, ¿no? Y eso es algo cuando, no sé si han estado alguna vez, han escuchado, están al tanto de todas las controversias que hay en relación a la ley de salud mental, ¿no es cierto? Donde, no sé si le escucharon a la madre de Chano, por ejemplo, ¿no?, que le echaba la culpa sigue todavía con esa idea y la usa para eso, que lo que había pasado tenía que ver con la ley de salud mental, que había que derogar la ley de salud mental. ¿La ley de salud mental ya la vieron en los prácticos? Sí, ya la vieron. Bueno, menos mal, así podemos referirnos a ella. La ley de salud mental implica todo un cambio de paradigma, pero como vos decís, un plan, digamos, que no tiene recursos, ¿no? Es difícil de implementar. Entonces lo que nosotros vemos, ¿no es cierto?, es que en realidad, esto que decís vos, los problemas pasan porque no está implementada plenamente la ley de salud mental, no a causa de la ley, ¿no es cierto? Para los medicamentos, sí, para los medicamentos. Sí, otro de los que se han opuesto y que no se cansan de presentar proyectos de cambio de la ley, ¿no? Los han presentado las legislaturas, por suerte no han avanzado, son los dueños de las clínicas psiquiátricas, porque ahí estás tocando intereses. Siempre con las políticas uno toca intereses en algún lado, ¿no es cierto? Yo me acuerdo cuando en el año 90, bueno, fue justo en la época de que hubo una ola neoliberal en todo el mundo, iniciada por la Margaret Thatcher, el Banco Mundial hace todos los años un informe sobre algunos temas, ¿no? Sobre la población del mundo, digamos. Y ese año, en el 90, el título del informe que hicieron se llamaba Invertir en Salud, ¿no? Qué bueno, dijimos todos los prestadores de los que estamos en el campo de la salud. Qué bueno, van a empezar a invertir en salud. Después cuando vimos la letra fina y cómo se implementaba eso, en realidad era: vengan capitalistas, inviertan en salud, que ahora les va a convenir invertir en salud. Y fue cuando surge esto que yo les contaba con el menemismo acá en Argentina, de las prepagas, ¿no es cierto? Que cambiaron también algunas cuestiones. Ustedes son chicos, la mayoría no lo habrán vivido,
pero cambiaron también cosas en las obras sociales laborales, ¿no es cierto? Inventaron una serie, fueron como liberalizando más, inventaron redes, que estaban comandadas por alguien, que se llenaron de plata, y estábamos todos los afiliados a las obras sociales perdidos, no sabíamos a dónde concurrir, porque nos cambiaron los médicos, pertenecíamos a una red, nos pasaron a otra, ¿no? Entonces siempre está esta lucha de paradigmas, entre considerar la salud como un bien social, como un derecho, que como un mercado, ¿cierto? ¿Alguna otra opinión, aporte? ¿Alguna duda? Sí. Estaba pensando, porque yo me acuerdo que no sé si ese texto era alguna cuestión de un autor de afuera que estudia la cuestión histórica de Argentina, porque siempre como que aparece un gobierno con una idea más promover políticas sociales, hay un crecimiento, por ejemplo, la salud pública estaba pensando en la época de Perón con Evita y Carrillo, y que llegó, o sea, la salud pública llegó a ser tan buena que hay una frase que cuando le preguntan a Evita en dónde querés tratar tu cáncer o en el mejor hospital del mundo, acá, o sea, porque era bastante bueno, porque había que esa época. Y entonces como que en esa época como que lo decía, bueno, la gente que quería las privadas no pueden competir, o sea, la gente, cualquier persona puede tener un buen tratamiento de salud, digamos. Y siempre después viene otro gobierno que viene a destruir eso, pero fue así, viene otro, política social, y así va permanentemente, es como una cuestión de como que este autor dice como que en Argentina hay una cuestión de siempre dos bandos que se van autodestruyendo, digamos. Y es como que eso es lo que permanente, ahora estamos viendo otra parte, que sería como un enemismo con otra cara, qué sé yo, un poco se habla medio raro, digamos. Anarcocapitalismo. Es lo mismo, digamos. Con otra cara y mayor, menos carismático, es verdad. Para mí, y no sé qué va a haber después. Se supone que tiene que venir otro que vuelva a arreglar lo que se rompió, no sé. Sí, pobre el gobierno que siga, porque pero sí es cierto que se dan estas cosas cíclicas, por eso yo les decía que cuando analizamos la salud lo vemos como un campo, ¿no? Donde están todos estos actores, que no solo es el Estado el que define las políticas, ¿no? Sino que hay un montón de actores que cada uno tiene sus intereses, y que defienden sus intereses y se dan lucha por la hegemonía, ¿no es cierto? Hay otra cosa que van a ver ahí, no sé si lo pasé, porque salté algunas diapositivas, son las teorías de Gramsci alrededor del Estado. ¿No vimos lo del el Estado, ay, no me sale el nombre del... Bueno. Sí, pero... bueno, se me fue por pensar en lo que estaba diciendo antes. Pero bueno, no importa, iba a Gramsci. Ayer les había dicho que Bourdieu agregaba lo del capital simbólico, ¿no es cierto? Como otra de las características del Estado, donde, ¿qué es lo que pasa? El Estado tiene la posibilidad, si bien no tiene el monopolio absoluto de los medios, pero tiene la posibilidad de inducir representaciones en la población. Por eso, de hecho, hay un montón de gente que está de acuerdo con estas políticas. Por eso yo les decía, bueno, si alguien está de acuerdo, opine, o está en desacuerdo, opine, porque hay luchas de concepciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a decir Gramsci? Por eso lo quería traer a Gramsci, que adentro
del Estado también se dan luchas por las hegemonías. Entonces, no es solo un monopolio absoluto, sino que también, ¿no?, en la participación de los ciudadanos dentro de aparatos del Estado, pueden modificarse cosas, puede haber una lucha de paradigmas, ¿no? Bueno, ¿algo más? ¿Alguna duda? ¿Les quedó claro el tema? ¿Sí? Bueno, espero que les sirva para entender la realidad de este momento. Estamos muy preocupados con lo que está pasando. Y el otro campo que es pertinente también, que podemos utilizar los mismos indicadores que usamos para salud, es el campo de la educación, que eso nos afecta directamente, con esta cuestión que se cuestiona, las universidades públicas, que las quieren arancelar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, sería importante que todos tomemos conciencia de eso y que sigamos peleando. También en educación existen concepciones universalistas o concepciones focalizadas, igual que en el campo de la salud. Entonces, bueno, las universidades, los colegios secundarios, primarios, todo lo que tenemos en nuestro país, tienen carácter universal. Pero también desde la época del menemismo se produce un fenómeno que es también la representación social, de que las escuelas públicas son una porquería y que hay que hacer el esfuerzo de ir a las privadas, ¿no? Porque ahí las cosas son mejores. Yo recuerdo en esa época, yo trabajaba en un hospital y me acuerdo de una paciente que era pobre, ¿no es cierto?, y que decía que quería, o sea, llevaba a su hija a una escuela parroquial, que son las más baratas dentro de las privadas, pero que el marido y ella iban y trabajaban en la escuela, pintaban la escuela para poder pagar la cuota y seguir mandándola a una privada, ¿no? Entonces, este monopolio de esta posibilidad que tienen los que poseen capacidad de influir en los medios, es lo que llamamos inducir representaciones sociales en la sociedad, que es el capital simbólico. Bueno, chicos, si no hay más nada, yo ya me despido de ustedes.